anteriormente, ¿no? Y todavía puede suceder, esos funcionarios de los puertos y de las aduanas en algún momento generan riesgo por la posibilidad de corrupción. Entonces, aquí establece este pilar cómo se debe garantizar que esos funcionarios sean íntegros. Y por último, las inspecciones de cargas destinadas al exterior. Entonces, cómo se debe garantizar esa inspección antes, durante y después de que llegan a los orígenes y los destinos. Para las empresas, que este es el que más nos importa a nosotros, existen 6 principios fundamentales, que ya es entre la aduana y la empresa. Es decir, entonces, a partir de eso empezamos con el principio de asociación. Entonces, aquí la norma nos dice cómo es esa asociación, cómo se va a integrar la aduana con la empresa, cuál va a ser esa comunicación y cómo se va a garantizar esa cooperación entre la aduana y la empresa. El segundo principio es la seguridad. ¿Bajo qué parámetros? Esto nos indica bajo qué parámetros la seguridad de la empresa va a estar alineada con el proceso aduanero. Entonces ya no va a ser que anteriormente sucedía que las empresas por sí solas definían, no, yo voy a poner vigilancia, yo le voy a poner unas cámaras, yo voy a hacer estas gestiones en seguridad de mi cadena de suministro para que no me contamine la carga o para poder tener una trazabilidad. Ya no, ya la DIAN nos dice cómo lo debemos hacer, qué debemos garantizar y ya nosotros determinamos qué recursos debemos invertir en esa seguridad para poder cumplir con lo que nos pide la norma, para que podamos ser certificados y que nos mantengamos en el tiempo. Asimismo, la autorización, ya una vez se cumplen esos requisitos, ¿cómo se autoriza? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué metodología se utiliza para hacer ese seguimiento y ese control? También la tecnología como mecanismo habilitador del proceso. Es decir, que no utilicemos tanto papel, sino que tengamos sistemas de gestión o sistemas ERPs que nos permitan hacer trazabilidad a la carga o a la producción que se tenga. Es importante que eso se garantice y lo pide la norma también que lo mantengamos. El quinto punto es la comunicación, la garantía de esa comunicación permanente y cómo se va a manejar ese relacionamiento entre la DIAN y la empresa que está certificada como operador económico autorizado. Y el último punto o el último principio entre el pilar aduana-empresa, que es la facilitación. Es decir, cómo nos va a facilitar a nosotros o qué nos va a facilitar a nosotros el ser certificados como un operador económico autorizado. No sé si tienen alguna duda o inquietud hasta el momento. No hay preguntas en el chat. Bueno, en el pilar aduana, otros organismos que son como la DIMAR, la policía, básicamente lo que habla son temas de cooperación y la armonización de procesos. ¿Qué sucedía antes? Las entidades en Colombia, cada una iba como por su ladito. No había esa cooperación. No había esa cooperación entre esas autoridades y esto generaba muchas brechas y muchos retrasos. Por ejemplo, entre la DIAN y el INVIMA, entre la DIAN y el ICA, entre la DIAN y la Policía Antinarcóticos. Habían ciertos celos, digamos así, profesionales, o había ciertas barreras que eran muy difíciles de sanear, que generaban muchos inconvenientes y que generalmente afectaban era quién, al que quería hacer una actividad de importación o exportación, porque esas brechas generaban, vaya pida permiso a la policía, vaya pida permiso al ICA, vaya pida el permiso al INVIMA, venga acá. Entonces de aquí a que pasaba eso, podían pasar tranquilamente 30, 40 días para poder hacer una actividad de importación o exportación. Entonces, ¿qué garantiza este pilar aduana a otros organismos? Que haya una cooperación, que hayan sistemas de información que garanticen la trazabilidad y que tanto la DIAN, la Policía Antinarcóticos, la Policía Fiscal y Aduanera, la DIMAR, todas las autoridades que tienen que ver ahí, el INVIMA, el ICA, puedan acceder a la información y puedan dar los vistos buenos con un tiempo mucho menor, una cooperación mucho más rápida que garantice que entonces esas operaciones sean más fluidas, porque entonces esto generaba mucho malestar, especialmente en las empresas que pretendían hacer estas operaciones. Listo. ¿Cuáles son las autoridades de control? Como les decía al principio,
La DIAN es el ente rector o el encargado de garantizar la certificación como operador económico autorizado. Pero en esta también interviene la Policía Antinarcóticos y la Policía Fiscal y Aduanera. Me gustaría también, para que fuera un poco más activo esto, hacerles algunas preguntas, y una de ellas es, ¿ustedes saben identificar cuál es la diferencia entre policía antinarcóticos, o quién sabe identificar la diferencia entre policía antinarcóticos y policía fiscal y aduanera? Les voy preguntando, ¿qué? Los llamo. Sandra, ¿qué piensas tú cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿No está? Bueno. La diferencia entre la policía fiscal, aduanera y antinarcóticos es que la policía antinarcóticos se encarga de todo el tema de la prevención del tráfico de drogas y estupefacientes. Y la policía fiscal aduanera, además de ser agentes de policía, son policía nacional, cumple funciones de agente DIAN. Y estas personas intervienen directamente en la fiscalización de la carga, no importa su origen, no importa su estilo, ellos son los que intervienen en las inspecciones de contenedores, controles portuarios y aeroportuarios. Entonces tienen unas funciones principales, además de ser agentes de policía, como agentes DIAN. También interviene en esto el Instituto de Vigilancias y Medicamentos del INVIMA, que ya en tema de medicamentos y alimentos, como bien lo indica ahí, el Instituto Agropecuario ICA, que ya interviene entre las importaciones y exportaciones de animales o especies vegetales, y la Dirección General Marítima DIMAR. Listo, aquí pues nos explicaba básicamente cuál es la función de la Dirección de Impuestos y Aduanas, lo que les decía ahorita de la Policía Antinarcóticos y la diferencia entre la Policía Fiscal Aduanera, que el antinarcótico es la lucha al tráfico de estupefacientes y otras infracciones, y la Policía Fiscal y Aduanera, que es la protección del orden económico del país. Entonces, garantiza que ese recaudo de dinero, ese ingreso de mercancía se haga legal y que el gobierno pueda acceder a los recursos que por el orden de las actividades tiene derecho en temas de impuestos. El INVIMA, que ya en el tema de la gestión de las exportaciones, es gestionar los requisitos sanitarios para garantizar que lo que vaya a salir a mercados abiertos sea producto sano, que cumpla con los requisitos de salubridad. Entonces, eso es lo que garantiza el INVIMA. Y en las importaciones, que lo que ingrese al país también cuente con ese visto bueno y que cumpla con esos registros sanitarios y permisos de notificación sanitaria de alimentos, para poder garantizar que lo que nos están trayendo no nos va a generar un virus como el que tenemos hoy día, o una enfermedad a futuro porque no tenía ningún control o porque la procedencia generó alguna contaminación. El ICA, por su parte, entonces se encarga, como les decía ahorita, el tema de control de importación, exportaciones y de tránsito nacional de especies animales y vegetales, para garantizar que, por ejemplo, los animalitos que entran al país, que también entran o salen, estén en buenas condiciones de salud, que no tengan ninguna enfermedad que pueda generar a los animales que están en Colombia o que puedan mutar y afectar la salud de las personas. Y por último, la Dirección Marítima, que entonces ya la encarga de ejecutar la política de gobierno en materia de seguridad navegable en los puertos, y garantizando la protección de la vida humana en el mar, o la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico de la nación. Es decir, todo lo que tenga que ver con el tema marítimo lo controla la DIMAR. Ahora, vamos a adentrarnos mejor en el proceso de certificación, que es lo más importante, digamos, aquí esta charla, y es el tema de cómo es el proceso para garantizar. Realmente tiene 6 pasos. Parecieran que son sencillos, pero sí son de mucho trabajo. El primero es la designación de un responsable OEA. El responsable OEA debe ser designado por la empresa, es decir, la empresa que pretenda certificarse como operador económico autorizado debe definir una persona que se va a garantizar y va a ser el representante ante la DIAN de esta certificación. Entonces, esta designación no es una persona que vaya a ser exclusiva para ese efecto, pero sí debe ser el responsable. Ya el segundo punto es la socialización e identificación del impacto en la empresa. Una vez se designa el responsable, se empieza a aterrizar esa idea
de cómo vamos a hacer el proceso para certificarnos como operador económico autorizado, entonces debemos empezar a socializar a todas las áreas de interés, a nuestros asociados de negocios que son clientes y proveedores, de que nos vamos a certificar como operadores económicos, para determinar cómo va a impactar a la empresa, porque esto va a generar la necesidad de inversión de recursos, de tiempo de las personas, de generar incluso cargos adicionales para poder empezar a generar esos controles. Ya después de esto, entonces pasamos a hacer el autodiagnóstico, que ahorita les voy a mostrar un formato de autodiagnóstico que nos va a permitir saber cómo estamos. O sea, frente a los requisitos que nos pide la norma para certificarnos, ¿cuál es el estado actual de nuestra empresa? Para poder definir cómo arrancamos, qué tenemos que hacer, y eso va a estar en cabeza del responsable hoy. Listo. Ya después de que se hace eso, entonces ya identificamos a los asociados de negocio. ¿Qué son los